Ok, vamos a comenzar. Eh, Preguntando como siempre si tienen alguna duda de lo que sea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, dudas? No, profe. Y no hay dudas. Entonces, siguiente paso de nuestro protocolo es preguntar que si alguien nos quiere decir que vimos la clase anterior. Lo que siempre les decimos, no se amontonen. ¿Quién nos quiere decir que vimos la clase anterior? Yo, Adelante. a la clase anterior vimos igual una ecuación diferencial de variables separables, Ujú, pero es como es exponencial, ujú, no tiene como tal antiderivada, entonces tuvimos que usar ¿cómo se llama? El teorema fundamental del cálculo ujú. para de ahí partir y sacar una fórmula para poder resolver esta ecuación diferencial. Ok, Pero además de eso, también necesita una condición inicial para que se pueda resolver. ok, sí, fue lo más importante que vimos la clase anterior. Pero ojo, no solo es en esas exponenciales que tienen un exponente a la algo, x cuadrada, x a la cuarta, etcétera, etcétera, y no hay nada abajo que la pueda complementar, sino también para cualquier cosa que no podamos integrar. Por ejemplo, seno de x cuadrada de x, esa tampoco la podemos integrar. Entonces, toda cosa que no sea integrable aplica eso que hicimos la vez anterior, que básicamente si ya queremos irnos al formulazo, y va a ser igual a y, el valor de y en cero más la integral definida. Entonces, vamos a lo siguiente. Espérenme un segundo. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ok, esta es la primera ecuación diferencial de variables separables que en teoría hubiéramos visto, pero ya vimos varias más. Vamos a dar otros dos ejemplos y ya pasamos a las siguientes. Y aprovechamos para dar ecuaciones lineales otra vez, para definir ecuaciones lineales otra vez. Y y ya quede salvado lo del video perdido, que por cuestiones ahorita del Congreso Nacional de Física no he podido subir la versión que me enviaron del video perdido porque está bastante choncha y me tomaría casi unas 4 o 5 horas, pero como estoy en el Congreso de Física y peor aún, como hoy me toca dar una conferencia en la tarde, están invitados, está el link ahí, si les interesa, si no, no hay problema. Le voy a poner el link ahí en el Classroom. Este, claro que se tienen que chutar otras dos conferencias antes de la mía, pues adelante, no hay problema. Entonces, por eso no he podido subir la versión que me enviaron de la clase perdida, por así decirlo, porque pesa 2 gigas y pues, tiene que andar subiendo 2 gigas a YouTube y la conexión que tengo parece ser algo estable para estas cosas como Zoom, para YouTube y demás, pero para subir, que sí tarda su buen rato en subir la clase en formato Zoom, que no está tan pesado, que pesa como aproximadamente 500 megas, tarda del orden de hora a hora y media, casi lo que dura la clase. Así que 2 gigas, imagínense. Entonces, por eso no he subido
el resto de la recuperación de la clase perdida. Pero ya el viernes en la tarde se acaba este evento, así que espero que, bueno, mañana en la tarde se acaba este evento, así que espero mañana en la tarde, junto a la clase de mañana, subir la clase perdida. Entonces, tenemos esto, tenemos que ahora nos presentan la ecuación diferencial de otra forma. Si tenemos solo x multiplicando el diferencial o solo y multiplicando el diferencial, aquí tenemos una función de x multiplicando el diferencial y aquí tenemos una función de y multiplicando el diferencial. Entonces también es una ecuación diferencial de variables separables. Ahorita vamos a ver por qué. Si están combinados, entonces vamos a entrar a un caso que vamos a ver después, que se llaman ecuaciones diferenciales exactas. Pero ahorita vamos a ver estos que son separables. Entonces me dicen que ahorita vamos a hacer el álgebra paso a paso, que dy en y es igual a dx sobre 1 sobre x. Estas integrales son relativamente sencillas, son logaritmos naturales. Aplicamos función inversa, exponencial y me va a quedar esto. Entonces me va a quedar más menos una vez más por el valor absoluto e a la c1 por 1 más x. E a la c1 lo podemos hacer una constante extra y ya tendríamos el resultado. Vamos a hacerlo paso a paso, es relativamente rápido, así que vamos a empezar. No se angustien, ya estoy verificando otra vez que sí se está grabando y sí se está grabando. Así que vamos a pasar al pizarrón. A lo mejor una clase después, les doy chance de que escriban ustedes en el pizarrón, así una especie de pase en el pizarrón. Sin embargo, voy a hacerlo muy, muy, esporádicamente porque ahí estamos en una cuestión de que no es el piso parejo para todos, porque tendrían que tener estar viendo la clase desde una tablet o algo así para poder escribir bien, porque voy a intentar escribir con el mouse ahorita y pues no es muy, muy cómodo y no salen muy bien las cosas. Voy a intentar hacer un 3, se ve más o menos, pero una cosa más complicada como una delta, pues ahí sí ya voy a tardarme media hora en hacer la delta y no va a quedar bien. Entonces, delta minúscula o una xi que a veces usamos. Ahí está. No, pues no queda nada bien. Entonces, como no es el piso parejo y los que están tomando clases desde una tablet o el teléfono tendrían algo de ventaja, procuraré no solo hacerlo de manera muy esporádica. Pero si tienen dudas y no le atino a dónde tienen la duda, ahí sí les puedo dar el control del programa de Pizarrón un segundo para que me señalen dónde está su duda. Entonces, la ecuación diferencial que teníamos ahí es la siguiente. 1 más x de y es igual a perdón, es menos y de x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? ¿Es separable? Entonces, para que sea separable, tiene que estar de la forma de y en dx igual a una función de x por una función de y. Aquí tenemos que esto es igual a 1 más x de y menos y de x. Pues no se le parece nada a lo de allá arriba, ¿cierto? Pero
nos damos cuenta de que si no se parece nada que hacemos, empezamos a aplicar álgebra a ver si podemos hacer que se parezca. De entrada, algo que, como siempre digo, va a repatear a los matemáticos, podemos hacer esto. 1 sobre dx. Aunque esto podría decirse que técnicamente está bien, porque estoy dividiendo entre un diferencial, no estoy haciendo una derivada. Entonces, ¿qué voy a tener? Que 1 más x dy en dx es menos y dx en dx es igual a 0. Dx en dx hace 1, una vez más. Ahí es donde un matemático le repatea, pero pues ni modo. Y vamos a tener que 1 más x dy en dx menos y es igual a 0. Entonces, ya tenemos la derivada, que es lo que necesitamos del lado izquierdo. Entonces, este está restando, pasa del otro lado, sumando dy en dx por 1 más x es igual a y. Y esto está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Pero lo voy a pasar de una forma especial. Listo. ¿Para qué? A ver si a la tercera es la vencida de que quede más bonito. 1 más x. Listo. Para que ahora sí pueda hacer directamente una función de x, una función de x, una función de y, una función de y. Y una derivada aquí a la izquierda, una derivada aquí a la izquierda. Por lo tanto, es separable. Entonces, de acuerdo, nada más están al revés f de x y h de y, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces, sí es separable. Ya hicimos álgebra para ver si es separable. Entonces, siempre que tengan una ecuación separable o una ecuación que no sepan si es separable, intenten hacer álgebra a ver si la pueden hacer separable. Si la pueden hacer separable, qué bueno. Si no, vamos al siguiente método. Entonces, paso 2, que ya lo juntamos desde hace mucho, con el paso 3, separar e integrar. Entonces tenemos que dy en dx es igual a y sobre 1 más x. Entonces del lado derecho deben de quedar las y y del lado derecho las x y del izquierdo las y. Este está dividiendo, pasa, perdón, este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces tenemos que dy entre y es igual a dx sobre 1 más x. Integramos ambos lados. Y esta integral, ¿cuál es? Esta es directa, logaritmo natural de y esta tenemos que hacer un cambio de variable. U es igual a 1 más x. Entonces du es igual a dx. Sustituimos esta du en lugar de esta dx y u y esta u en lugar de 1 más x. Me va a quedar que esto es igual a la integral. Uy, vamos a bajar esto. Estas cosas de los que me gustan de este pizarrón. Este es igual a la integral de du sobre u.
que me va a quedar que es igual al logaritmo natural de u más una constante. Pues yo no quiero u, yo quiero x. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural. Y aquí sí hay la posibilidad de que esto se haga negativo. Por eso dejo el valor absoluto, más c. ¿Por qué? Si x es menos 2, ya eso es negativo. Si x es menos 1.01, eso ya es negativo. Entonces, tengo que meter ese valor absoluto a fuerza. Pero yo no quiero logaritmo natural de y, yo quiero y, que es lo que hago, la función inversa, que es la exponencial. Entonces, tengo que e a la logaritmo natural de y es igual a e a la logaritmo natural de 1 más x más c. Entonces, y es igual a, por leyes de los exponentes, e a la c por e a la logaritmo natural de 1 más x. Estos dos igual se matan entre sí y queda que y es igual a más menos, por la cuestión de valor absoluto, 1 más x por e a la c. E a la c decimos que es una constante, entonces y es igual a más menos la constante por 1 más x. Y listo. Ese más menos solo es para hacer ese 1 más x positivo. Siempre ese 1 más x tiene que ser positivo para que esa ecuación diferencial tenga solución. ¿Alguna duda? Ahora vamos a, si no hay dudas, vamos a ir a una un poquito más complicada. Digo poquito nada más porque, pues sí, en teoría es un poquito, tiene un poquito más de cosas, pero al final del día la complicación es más o menos la misma. Ahorita paso a ella, nada más, ¿alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, pues pasamos a la siguiente. Yo siempre trato de resolver un ejercicio relativamente fácil, un ejercicio medio, que hasta ahí llegan los niveles de las tareas, y un ejercicio un poco más difícil. Porque igual es cuestión de filosofía, de que sé que muchos, inclusive está la imagen en internet de tarea de matemáticas. En la clase 1 más 2 es igual a 3. En la tarea, 2500 por 7800. El examen, la doble integral de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a preguntar algo que no, no vimos en clase o no te dejé de tarea? Y yo procuro hacer más complicado porque o hacer uno que parezca que es un poco más complicado para que, porque yo creo que si te estoy enseñando a cazar, no voy a cazar un conejo y decirte ahí hay unos, órale, es básicamente lo mismo, pues no. Entonces, eh, procuro enseñar cómo cazar desde un conejo hasta un oso y ya ustedes pueden ver cuáles son las cosas que pueden hacer y cuáles tienen que practicar para cazar el oso, por así decirlo. Entonces, pero a mí no me gusta la caza, por cierto. Siempre pongo el ejemplo, pero no me gusta la caza. Entonces, voy a borrar y vamos a ver la siguiente. La siguiente es la de allá arriba. Si ven, ya la expresión es bastante más compleja. A la 2y menos y por coseno de x, de y en de x es igual a e a la y por seno de 2x, con y de 0 igual a 0. Así que además de que la expresión es compleja, nos meten una condición inicial. Vamos a
hacer esta paso a paso para ver, porque eso, si se dan cuenta, está bastante abreviado. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces tenemos que e a la 2y menos y coseno de x dy en dx es igual a e a la y por el seno de 2x con y en 0 igual a 0. Solución. Pues una vez más nos preguntamos, ¿es separable? Entonces tenemos que para que sea separable, dy en dx tiene que ser igual a una f de x por una h de y. Una función de x por una función de y, igualado a una derivada. Tenemos que mi ecuación diferencial es e a la 2y menos y por coseno de x dy en dx es igual a e a la y por el seno de 2x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que tenemos que dejar esta derivada solita del lado izquierdo. ¿Cómo la dejo solita? Pues paso todo esto del lado derecho. Voy a tener que dy en dx, todo esto estaba multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo e a la y, seno de 2x, sobre e a la 2y menos y por el coseno de x. Y ahora lo escribo de otra forma para ver si se cumple esto. Tengo que dy en dx es igual al seno de 2x sobre el coseno de x por e a la y sobre e a la 2y menos y. Esto que escribí abajo es lo mismo que aquí arriba. Sí, si hacemos la multiplicación, nos damos cuenta que es lo mismo de allá arriba. Entonces, aquí podemos identificar. ¿Dónde estás? Aquí. Esto es una función de y. Esto es una función de x. Y finalmente esto es una derivada aquí a la izquierda. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestro siguiente paso? Separar e integrar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que dy en dx es igual a seno de 2x entre coseno de x por e a la y sobre e a la 2y menos y ya. Entonces, esto está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y esto está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, tenemos que es 1 sobre e a la y sobre e a la 2y menos y por dy es igual a seno de 2x sobre coseno de x de x.
Por la toda porosa ley de sándwich hago este entre uno, pongo este por este y este por este. Me va a quedar que esto es igual a e a la 2y menos y sobre e a la y de y es igual al seno de 2x sobre el coseno de x de x. Y ahora permítanme un segundo. Los efectos del frío de la mañana. Listo, creo que ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ya que está separado, ahora sí integramos ambos lados. Vamos a poner una línea aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta integral, ¿cómo voy a resolverla? Pues como tengo un menos aquí arriba, la puedo separar en dos integrales. La integral de e a la 2y sobre y, e a la y, perdón, de y, menos la integral de y sobre e a la y de y. Y este es igual. ¿Y esta integral cómo la voy a resolver? Seno de 2x coseno de x. Es una integral que llamamos trigonométrica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar identidades trigonométricas para poder resolverlo. El seno de 2x no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, que es igual a 2 veces el seno por el coseno de x. Entre el coseno de x de x. Entonces, coseno se va y me va a quedar la integral de 2 seno de x. Esta integral, haciendo las leyes de los exponentes, a la n entre a la m es igual a la n menos m. Entonces me va a quedar que esto es igual a la integral de e a la 2y menos y de y, menos la integral, otra ley de los exponentes que vamos a utilizar, 1 entre a la m es igual a la menos m. E a la menos y de y. Y este es igual a la 2 veces la integral, porque sacamos el 2 de la integral, del seno de x de x. Y aquí nos vamos a dar cuenta que ustedes ya han resuelto antes, al menos una vez de pasadita, en un examen en pánico, una ecuación diferencial de variables separables. Ya la había resuelto desde que vieron por primera vez cálculo y vieron integración por partes. Porque la de en medio nos va a quedar por partes. La de la derecha es directa y la de la izquierda también va a ser directa. ¿Por qué? Porque nos va a quedar que es la integral de e a la y, 2 menos 1, 1. De y menos la integral de y, e a la menos y, de y igual integral de seno menos coseno, menos 2 coseno de x más c. Ahora, la de en medio. De hecho, voy a dejar la de la izquierda sin resolver porque me va a convenir. ¿Cómo resuelvo la de en medio? Por partes, ¿cierto? U es igual a y, entonces du es igual a dy. ¿Y cómo decían que era la otra parte, por así decirlo? Db
es igual a e a la menos y de y. De un lado están todas y's y de un lado está todas db's. ¿Y qué es lo que hacían? Integraban ambos lados para obtener b. Eso es la definición de variables separables. Estaban encontrando b siempre utilizando variables separables. Entonces, en integración por partes siempre estuvieron haciendo, resolviendo una ecuación diferencial de variables separables para encontrar b. Entonces, ¿quién es b en este caso? B va a ser igual a menos e a la menos y por este menos, y al hacer cambio de variable para resolver esta integral. Entonces, un día vi una vaca, no me acuerdo cómo va esa cosa. De hecho, creo que no me conviene para nada que este se quede como está, así que voy a resolverla de una vez. La integral de e a la y de y es igual a e a la y menos u por b. Entonces, voy a poner eso entre corchetes. U por b me va a quedar menos y, e a la menos y, menos la integral de b, que sería menos e a la menos y, de u, que es de y. Este es igual a menos 2 coseno de x más c. Entonces me va a quedar que e a la menos y menos, perdón, más y e a la menos y, menos por menos, más por menos, menos la integral de e a la menos y de y es igual a menos 2 coseno de x más c. Y finalmente, e a la menos y más y e a la menos y, esta integral, ¿cuánto nos queda? Nos queda menos por menos más e a la menos y es igual a menos 2 coseno de x más c. Y ya llegamos a la solución de la forma implícita, pero ¿qué nos hace falta? Esto tenía condiciones iniciales. Entonces voy a alejar un momento para los que ven la clase por YouTube o los que se les interrumpió la clase y la van a ver por YouTube para que puedan copiar. Entonces voy a borrar la columna de la izquierda. El siguiente paso. Condiciones iniciales. Déjenme checar qué hora es. Ok. Y me dicen que y en 0 es igual a 0. De aquí arriba. Entonces tengo mi resultado de mi ecuación, de solucionar la ecuación diferencial. Mi familia de curvas sería e a la y más y e a la menos y más e a la menos y igual a coseno de x, 2 coseno de x más c. Menos 2 coseno de x más c. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo mi solución de manera, como les había dicho, implícita. Si yo derivo eso respecto a x y hago álgebra, voy a tener la ecuación diferencial de allá arriba y se comprueba la solución. Porque aquí está demasiado complicado despejar la y. Si quieren, ahorita comprobamos que esa solución se hace relativamente rápido. Relativamente rápido, nada más por una regla de derivada de producto aquí a la izquierda, pero de ahí en fuera no debería haber mayor problema.
Entonces vamos a ver las condiciones iniciales, como qué constante, qué curva en específico es la que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? En todo lugar donde aparezca Y, voy a escribir lo que está a la derecha del igual. Aquí, aquí, Sería y menos Y en la primera. mandé. Sería menos Y en la En la primera primera. Era menos exponencial. Y. No, ahí me equivoqué, aquí abajo. Es Y positiva, porque venía de este Y, E a la Y. ¿Sí ves? Es de esta integral E a la 2Y entre E a la Y, me queda E a la Y positiva. Entonces Ok, fue mi error en las anteriores. La que estaba mal era la negativa en la primera. vale. Sí me equivoqué, pero me equivoqué antes, no ahorita. Entonces, y donde aparezca y lo que está dentro de paréntesis lo pongo donde esté X. Entonces me va a quedar que es E a la 0 más 0 por E a la 0, esto se hace 0, más E a la menos 0, esto se hace 1, esto se hace 1, menos 2 coseno de 0, uy, esto es teta, no es 0, coseno de 0 se hace 1, más C. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más 1 es igual a menos 2 más C. 1 más 1, 2. Igual a menos 2 más C. El menos 2 está sumando, pasa del otro lado, restando. Menos por menos da más. ¿Y qué me va a quedar? Que es 2 más 2 igual a C. Entonces, C es igual a 4. Y mi respuesta final sería E a la Y más Y, E a la menos Y, más E a la menos Y, igual a menos 2 coseno de X más 4. Y esa sería mi respuesta. Si quiero verificar que se cumple, tengo que derivar esta respecto a X. Sería derivada con respecto a X, a ambos lados sería E a la Y, más E a la menos Y, más E a la menos Y. Esto es opcional. Comprobando. Aquí es como vamos a comprobar una solución que está de forma implícita, donde es casi imposible despejar la Y del lado izquierdo. La segunda le faltó la Y en la segunda exponencial. ¿En cuál? ¿En esta? Sí, Aquí está. Es esta. abajo. Pero en la comprobación. Ah, en la comprobación, sí, 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 perdón. Más y a la menos y es igual a la derivada de x menos 2 coseno de x más 4. Entonces, esta derivada, ¿cómo me va a quedar? Es la derivada de e a la y, por la derivada de y respecto a x, por regla de la cadena. Lo siguiente es esta derivada, más, vamos a dejarla aquí aparte, porque va a estar un poco más complicada, y esta derivada, ¿cuánto más queda? La derivada de e a la menos y, e a la menos y, por menos la derivada de y con respecto a x, por la derivada de lo de que está aquí arriba. Y esto es igual a derivada de esto, me va a quedar menos 2, derivada de coseno, menos el seno de x. Bueno, vamos a expresarlo, nada más, aunque creo que queda bastante claro que es derivada con respecto a x de coseno de x
Y derivada de 4 es igual a 0, más 0. Entonces, haciendo las derivadas, bueno, esta derivada no la puedo hacer y esta nada más multiplico el signo. Esta derivada, ¿cómo me va a quedar? U por la derivada de B sería e a la y de y en dx más y por la derivada con respecto a x de e a la menos y más b por la derivada de u, e a la menos y por dy en dx, que sería la derivada de y con respecto a x, que es la derivada de u, más menos e a la menos y de y en dx. Y este es igual a menos 2. Ahora sí, la derivada de coseno es menos seno de x más 0. Bueno, quitamos el más 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este, si se dan cuenta, se hace 0. Y esta derivada, ¿cuánto me queda? E a la y de y en dx más y por e a la menos y por d de menos y en dx, que es igual a sacar este signo menos y poner este nada más como dy en dx. Y este es igual a 2 veces el seno de x. Entonces, sacamos el signo menos y queda que e a la y más dy en dx más e a la menos y por y, pero menos dy en dx es igual a 2 veces el seno de x. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos factorizar dy en dx y ¿qué me va a quedar? Y la e a la menos y. E a la menos y por este por 1 menos y dy en dx es igual a 2 veces el seno de x. ¿Se me está pareciendo esto? Sí, más o menos. Faltan algunas cositas para que esto sea igual a esto. Era la 2y menos y coseno de x. Ah, es que de aquí no puedo factorizar, perdón. Este a la y, porque este sea a la y y este sea a la menos y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es e a la y menos y e a la menos y de y en dx. Entonces, ya que lo tengo así, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar ambos lados por coseno de x, ¿no? Si multiplico ambos lados por coseno de x, todo esto se me convierte en seno de 2x.
Entonces tengo que es e a la y menos y, e a la menos y, por coseno de x, dy en dx es igual al seno de 2x. Y ahora puedo multiplicar ambos lados por e a la y. ¿Qué voy a tener? E a la y por e a la y, e a la 2y. E a la y por e a la menos y, 1. Entonces, ya que llegué a esta expresión, la comparo con mi ecuación diferencial original. Voy a borrar mi línea un segundo. Y la X que quedó huerfanita. Aquí está. Listo. Entonces nos damos cuenta. E a la 2y menos y, e a la 2y menos y. Coseno de X, coseno de X. Derivada, derivada. E a la y seno de 2x, sea la y seno de 2x. Entonces, a partir de esa solución, al derivarla, de la solución en forma implícita, al derivarla, ¿qué es lo que vamos a tener? Derivando a ambos lados, vamos a tener mi ecuación diferencial original. Claro que tuve que hacer un poquito de álgebra para llevarla a la forma exacta de mi ecuación diferencial original, pero de que llegué, llegué. Entonces, por lo tanto, sí es la solución. Sí se comprueba la solución. ¿Alguna duda? Como les dije, lo último es opcional, nada más como no lo había hecho nunca, comprobar una solución de manera implícita, pues lo hice. Entonces, alejamos un poco. Quitamos la cochinada esta para que se vea. Y listo. Lo de la derecha ya debió de haber estado copiado, fue el paso 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que se vea todo. Vamos a borrar esto que ya debía de haber estado copiado. Y vamos a jalar toda la comprobación del lado derecho a la columna derecha. Otra de las cosas que me gusta del pizarrón virtual es este. Por eso pretendo llevármelo aún a clases presenciales. Y listo, ya quedó más bonita la situación. Y vamos a borrar esto que no. Y ponemos una línea. Y creo que podemos inclusive jalar todo aquí arriba. Para que quede dentro de nuestra área. Listo, no quedó totalmente adentro, pero sí quedó más adentro que como estaba. Entonces, así comprobamos una solución en forma implícita. Derivamos ambos lados de la ecuación, despejamos de y en dx, o lo intentamos hacer que quede de la forma más parecida a la ecuación diferencial. Si logramos, si podemos mediante álgebra hacer que quede de la misma forma que la ecuación diferencial, entonces se comprueba la solución. Si no, no se comprueba y por lo tanto la solución está mal. Si aquí me hubiera quedado, por ejemplo, un 2, aquí, si no hubiera podido, si al multiplicar por coseno me hubiera quedado, y este fuera 4, por ejemplo, me queda un 2, entonces la solución no es igual, por lo tanto no es solución de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda?
¿Qué fue ¿Esto va lo a que estar hice? en YouTube? ¿Mandé? Todo esto va a estar en YouTube, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Este, ¿Qué fue lo que hice aquí? Derivada implícita. Primero derivas respecto a su propia variable, la derivada de a la y, ¿cuánto queda? E a la y. Y después haces la derivada respecto a x de lo que está aquí arriba. Es lo que harías normalmente si aquí estuvieran 2x, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahorita no sé qué vale y, entonces lo dejo como tal, de y en t, x. Igual acá, lo derivo respecto a su propia variable, u por la derivada de b, que es y, por la derivada de a la menos y, más b, que es a la menos y, por la derivada de u, de y en x. Nada más que la única diferencia es que yo no sé qué vale, cuál es la expresión exacta en términos de x de y. Sé que depende de x, pero no sé cuál es su expresión en términos exacto. Por lo tanto, lo dejo como tal. Por eso se le dice implícita. Digo, ah, bueno, ahí está, es esa derivada. No sé cómo es su forma real, pero sé que la puedo operar de tal forma. Digamos, si pusiera y es igual a 2x, derivada de y con respecto a x sería 2 de x en dx, que sería 2, como lo hacemos normalmente cuando hacemos regla de la cadena. Y finalmente esta respecto a su propia variable es este signo menos, menos e a la menos y, por la derivada de lo de arriba, que sería de y en dx. Eso es la derivación implícita, por si no se acordaban. Entonces vamos a la siguiente clase de ecuaciones diferenciales. Lineales. Si se acuerdan de principio, las ecuaciones diferenciales lineales, esto se puede aplicar hasta n orden. Es una función por la derivada respecto a x más una función de x por y más es igualado a una función de x. ¿Cuál es lo esencial? Que las derivadas estén a un exponente 1 y estén acompañadas por función de x. A ver, permítanme un segundo. Listo. Entonces, de la parte de video perdida, tenemos que eso era la definición de una ecuación lineal. Si tengo una función de y, si por ejemplo tuviera logaritmo natural de y por dy en dx, ya no es lineal. Si tuviera dy en dx al cuadrado, ya no es lineal. Si tengo y cuadrada, ya no es lineal. Si a la derecha tengo una función de y, ya no es lineal. Entonces aquí vamos a ver algo importante respecto a estas ecuaciones diferenciales lineales. De primer orden, esta es una ecuación diferencial lineal. De hecho, el cuestionario que ya voy a enviar, porque ahorita vamos a ver otra vez qué es lineal y qué no es lineal. Entonces, tiene dos formas. Esta es la forma general. Si yo divido toda la ecuación entre A1 de X, voy a tener la forma estándar, que es esta, de Y en dx más una P de X, una función de X por Y es igual a una F de X, la cual tiene una solución por un método que se le llama variación de parámetros, mediante un factor integrante. ¿En qué consiste? Se multiplica toda la ecuación por e exponencial, e a la integral de P de X de X.
Y se aplica esta, la regla del producto de funciones, la que acabamos de aplicar. U por la derivada de B más B por la derivada de U. Vamos a ver cómo funciona mediante un ejemplo. Pero primero tenemos que identificar bien cómo, bueno, tenemos que practicar bien cómo identificar una ecuación lineal. Pero antes de eso, perdón, se me olvidó, vamos a ver la colita de variables separables. ¿Cuál es esa colita? Pues es algo que a ustedes les gusta. Espero. Ya voy a borrar este último ejemplo. Al ser de computación, ustedes tienen que hacer este tipo de cosas muy seguido. Vamos a hacer el diagrama de flujo de variables separables. De hecho, esta va a ser, por así decirlo, una subrutina de mi programa general en mi mente, que va a ser solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, esta subrutina, por así decirlo, ¿cómo va a iniciar? Pues con el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me pregunto? ¿En qué consiste este primer paso? ¿Es separable? Sí, es separable. Entonces, aquí este es un diamante raro. ¿Por qué? Bueno, no es un diamante raro. Si lo veo desde un principio, sí, que es que sí, que es que sí es separable. Vamos a hacer la flechita así para ya no perder más tiempo. Pues vamos a seguir. Este es un sí. Si es un no, si de entrada no tengo la forma, la forma de y en dx es igual a h de x por f de y, o sea, la multiplicación de una función de x por una función de y, tengo que hacerme otra pregunta. ¿Puedo hacerla separable? Uy, creo que quedó muy chiquito. Vamos a hacer el diamante un poquito más grande. Ahora sí. ¿Puedo hacerla separable? Si es un no, ¿qué pasa? Vamos a borrar porque la línea está muy larga. Pues hasta el momento es un fin. O un error. No puedo resolverla. Pero bueno, como es la subrutina variables separables, llegamos a este fin. No puede resolverla mi subrutina variables separables.
Si es sí, hacerla separable sería un procedimiento. Uy, se me olvidó ponerle los colores de los pasos, pero bueno, ahorita los encerramos. Hacerla separable y llegamos a este nodo en común. Vamos a decir, el nodo A no lo vamos a utilizar, pero es porque no, por cuestiones de cómo se fue dibujando esto. Uy. Ay. Vamos a borrar y poner una I, nada más. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo seguiría mi diagrama de flujo? Ya que determiné que es separable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo junté en 2 pasos, pero ahorita podemos hacerlo en 2 pasos por separados. Primero, separar un lado y el otro X. Vamos a ponerlo más grande. O más bien dicho, mejor escrito. Separar de un lado X y del otro Y. Y ahorita hacemos más grande el rectángulo. Listo. Y el siguiente paso sería integrar. Integrar ambos lados. Siguiente, teníamos que hacernos una pregunta, ¿cierto? No, es pregunta. ¿Se puede despejar Y? Si es un no, pasamos al nodo B. Ahorita vamos a ver quién es el nodo B. Si es un sí, despejamos. Llamamos a la llamar a álgebra. Y despejar. Llamar a álgebra, pues es su rutina álgebra que tienen en el cerebro, por así decirlo. Pero si les confunde esto, podemos decir, en lugar de llamar a álgebra, simplemente despejar. Y llegamos al nodo B. ¿Por qué tengo que hacer este nodo B? Este nodo B es general para todas las que vamos a ver en un principio. ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre que es esta pregunta? Lo que a veces hay y lo que a veces no hay. ¿Qué Hay, condiciones iniciales? exactamente.
Hay condiciones iniciales, si es un no, fin. Si no hay condiciones iniciales, ya acabé con el despejar Y. O, si no se puede despejar Y, ya acabé. Pero si hay un sí, ¿cuál sería el procedimiento? Sustituir. Exactamente. Sustituir X y encontrar C. Creo que quedó muy chiquito esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande aquí abajo. Para que tenga espacio. Quitar esta Y que nada más confunde. Encontrar C. Y ya una vez sé que encontré C, ¿qué es lo que hago? Bueno, puedo hacer un pequeño paso. Sustituirse. En la solución. ¡Ey! Se me olvidó cambiar flechita. Y ahora sí, vámonos al fin. Entonces, para los que entiendan mejor de forma gráfica, o que digan, soy muy ducho mejor en diagramas de flujo, pues este sería el diagrama de flujo de variables separables. Y el nodo B, ¿por qué lo puse así? Porque el nodo B lo vamos a utilizar para las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando hagamos el de diagramas, el de lineales, pues nada más voy a llamar al nodo B, o puedo hacer incluso una subrutina de condiciones iniciales, porque al final de cuentas todo se aplica exactamente lo mismo cuando hay condiciones iniciales. Entonces, por el momento es nodo B, pero ya después vemos si es subrutina o no. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, si no les habían presentado las matemáticas con diagrama de flujo, pues se las presento. Y creo que no muchos lo hacen. Pero así lo podemos ver como un programa y así ustedes ya lo relacionan aún más con su propia carrera. Entonces, si les piden programar, pues nada más, ¿qué es lo que hacen? Pasan estos pseudocódigo y ven cómo lo pueden hacer código, ¿no? Y ya tienen su programa, variables separables. Entonces lo dejo así un segundo más para YouTube. Y listo. De hecho, voy a borrar así nada más. Entonces, recapitulando la parte perdida de la clase, una ecuación diferencial lineal es aquella que está de esta forma. Al menos en primer grado. Como les dije, después voy a recuperar para grado N, pero en general para grado N es básicamente lo mismo, nada más que aquí tiene una segunda derivada, una tercera derivada, pero siempre van acompañados de funciones de X. Entonces, vamos a dejarlo aún más claro. Logaritmo natural de y en dx más 2y es igual a 3x. No es lineal. ¿Por qué? Por esto. No debe de haber ninguna y acompañando a esta, a las derivadas.
2x por dy en dx al cuadrado más 2y más 5xy es igual a 5x, no es lineal. ¿Por qué? Porque este tiene que ir al grado 1 y este está al cuadrado, por lo tanto no es lineal. 5x dy en dx más 7x y cuadrada es igual a 2x, no es lineal. De hecho, para ahorrarnos tiempo, vamos a copiar. ¿Por qué no es lineal? Por este cuadrado. Este tiene que estar al grado 1. Y finalmente, la última por donde se quiebra esto de la linealidad, 7x dy en dx más 8x y es igual a 3y. No es lineal. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene que ser función de x nada más. Y aquí tenemos que es función de y. Entonces son los casos principales, o más bien dicho, casi los únicos casos donde se rompe la linealidad. Si tenemos alguno de esos, pero aquí, ojo, puede ser cualquier y, no puede ser, no solamente el logaritmo natural de y. Con que aparezca una y aquí acompañando a estos, a las derivadas, ya, o y operado a la cualquier cosa, cualquier función de y, ya no es lineal. Igual aquí ya no es lineal. ¿Por qué? Porque ahí hay una y acompañando a las derivadas. Si y de la derecha está a cualquier exponente, igual si es a la menos 1, si es a la menos 2, no es lineal. Entonces recuerden, tiene que tener exactamente esta forma. Una función de x por la derivada de y respecto a x, más una función de x por y es igual a una función de x. Entonces, vamos a ver muy rápidamente con un ejemplo que también se podría resolver de manera de variables separables, pero ahora para ilustrar vamos a resolverlo mediante ecuación diferencial lineal. O se resuelve y ya a partir de mañana utilizamos pasos. Entonces, ahorita nada más es para que quede la introducción a este tema. Y además porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. dy en dx menos 3y es igual a 0. Entonces, supongamos que no sé que eso es separable. ¿Por qué es separable? Es una ecuación diferencial autónoma, si se dan cuenta. Entonces, digo, bueno, no sé si es separable o no. Entonces, me voy a la siguiente opción. ¿Cuál sería la siguiente opción? Es lineal. Pues tengo que es un 1 por dy en dx. ¿Por qué? Porque 1 por dy en dx es dy en dx. Menos 3y es igual a 0. Y dicen que mi ecuación lineal tiene que ser una a0 de x, de y. De hecho, vamos a escribir más aquí. Tiene que ser una a0 por dy, que depende de x, perdón. Por dy en dx, más una a1 de x, que depende de y, igual a una f de x. Una g de x, perdón. O, si está en forma estándar, tiene que ser igual a una dy en dx, inclusive podemos borrar el número, más una p de x por y es igual a 0. Puede estar en cualquiera de estas dos formas para que sea
lineal. Nos damos cuenta que se parece más a la segunda forma. Tenemos que es una derivada con respecto a y. Puedo hacer esto más menos 3 por y de x. Entonces tendría una p de x. ¿Por qué una constante puede ser una función de x? Pues es la función constante. Como se ve ahí un esquemita en el video. Tengo que, estas son las x, este es el 3, y entonces para cualquier x vale 3. Si hacemos la prueba de que si es función gráfica, si yo hago líneas verticales, la gráfica de mi función cruza solamente un punto a esa línea vertical, por lo tanto es función de x. Perdón, este no es 0, este es f de x. Y bajo el mismo precepto, 0 también es una función de x. Entonces, este es igual a este, por lo tanto, sí es lineal. Entonces, como es lineal, ¿qué es lo que me dice el método? Me dice que tengo que multiplicar toda mi ecuación por un factor integrante. El factor integrante es mu es igual a e a la integral de p de x de x. Y esto es igual a e a la integral de menos 3 de x. Que sería igual a e a la menos 3 integral de dx. Este se mata con este y queda que es e a la menos 3x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este es un formulazo. Realmente siempre este mu va a ser igual. Entonces, tengo que multiplicar este e a la 3x por esta ecuación. Entonces, sería e a la menos 3x por dy en dx más menos 3y es igual a 0 por toda la ecuación. Entonces, multiplicando por toda la ecuación me va a quedar que esto es igual a e a la menos 3x dy en dx menos 3e a la menos 3x por y es igual a 0. Por e a la menos 3x, que es igual a 0. Entonces, me va a quedar que es e a la menos 3x. De hecho, este es otro paso, pero ya por cuestiones de tiempo no lo estoy escribiendo con otro color, pero vamos a verlo paso a paso la próxima clase. Nada más es para que vean en qué consiste este método. E a la menos 3x por y es igual a 0. Ya que tengo la ecuación así, el lado izquierdo, si mi factor integrante está bien, bien calculado, mi lado izquierdo siempre va a ser la derivada de mi factor integrante por y. Entonces esto debería ser igual a derivada con respecto a x de e a la menos 3x por y. Si se dan cuenta, este es mi factor integrante y este es y. Y esto es igual a 0. ¿Cómo puedo comprobar que esto está bien? Pues hago la derivada. Es u por la derivada de b, que me va a quedar e a la menos 3x por la derivada de b de y en dx, más b, y, por la derivada de u, derivada de x con e a la menos 3x. ¿Cuánto es esta derivada? Es e a la menos 3x. Primero es esto. Por la derivada de lo de arriba, que me va a quedar menos 3. Menos 3, la derivada de menos 3x es menos 3 por la derivada de x con respecto a x, que es menos 3. Entonces me va a quedar que es e a la menos 3x de y en dx menos 3y e a la menos 3x. ¿Esto es igual a esto? Sí, por lo tanto yo puedo escribir esto en lugar de esto. Y por eso me queda esta expresión.
derivada con respecto a x de e a la menos 3x por y es igual a 0. Esto es totalmente opcional. Aquí estoy demostrando que este lado izquierdo es igual a esto de aquí arriba. Entonces tengo esto, derivada de e a la menos 3x por y es igual a 0. Ahora yo digo que esto que voy a poner en este cuadrito es una w. Entonces me queda que dw en dx es igual a 0. ¿Y eso qué es? Es una ecuación diferencial de variables separables. A la derecha tengo una función de x y una función de y. ¿Cuál sería mi función de y? 1. ¿Cuál sería mi función de x? 0. Bueno, función de w, perdón, más bien dicho. Entonces, ¿qué voy a tener? Que dw es igual a 0 de x. Integramos ambos lados y que voy a tener que w es igual a 0 más constante. Pero yo no quiero w, yo quiero y. Entonces voy a tener que es igual a e a la menos 3x por y igual a constante. Entonces, despejando y, ¿qué me va a quedar? Es igual a constante sobre e a la menos 3x. Entonces, y es igual a constante por e a la 3x. Ustedes pueden hacerlo por variables separables y se van a dar cuenta que llegamos al mismo resultado. Entonces, aquí ustedes dirán, ¿y por qué no hice variables separables en un principio? Pues sí, ustedes tienen que hacer variables separables en un principio si se les presenta este problema salvaje y dicen cómo lo voy a resolver. Pero hay algunas ecuaciones lineales que no se pueden hacer separables, entonces tenemos que hacerlas de esta forma. Entonces vamos a verlo con un poco más calma el día de mañana, vamos a ver por qué funciona y vamos a hacer como hicimos con separables muchos más ejemplos. Entonces ahorita como estoy enfocando el curso es aprendemos a resolver las ecuaciones diferenciales, las tres que vamos a resolver en este parcial, que son las separables, las lineales y las exactas. Y después vamos a, con varios ejemplos, y después vamos a ver algunos problemas de aplicación de cada uno, que es básicamente lo que queremos hacer con las ecuaciones diferenciales que queremos ver. Modelado. Vamos a modelar algo físico y con esos modelos vamos a poder y bueno, y básicamente vamos a modelar algo físico, por así decirlo, y vamos a ver la aplicación de estas ecuaciones diferenciales. Y bueno, eso acabaría la clase por el día de hoy. Nada más me pasé un minuto, nada más déjenme sacar las capturas de pantalla. Dejen que agrande esto. Y listo. Imprimimos pantalla. Pegamos. Imprimimos pantalla. Y pegamos. Listo. Ya los que no tengan dudas se pueden desconectar y los que tengan dudas podemos quedarnos aquí otros 2 minutos. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. ¿Hasta mañana? Gracias, Hasta mañana, profe. profe. Hasta mañana, profesor. ¿Hasta mañana? Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profe. ¿Hasta mañana? Francisco, Fernando, Celestino, ¿tienen dudas? Voy a acabar la grabación.